Bienvenidos un domingo más, no un domingo cualquiera, un domingo donde estamos celebrando, donde seguimos celebrando el regalo más glorioso que fue dado alguna vez a la humanidad. Algo incomparable, que no se puede comparar con nada. El regalo que es Cristo en nosotros. Un regalo indescriptible, porque en realidad no hallamos las palabras para poder expresar lo que es este regalo maravilloso. Y esto pasó con el apóstol Pablo. El apóstol Pablo, cuando se le reveló este regalo, cuando se le reveló esta vida, no halló palabras para decir. ¿Y saben qué dijo? Está con signos de admiración. Corintios, 2 de Corintios 9:15, dice: gracias a Dios por su don inefable. Si usted busca en el diccionario, inefable significa que no hay palabras que puedan describir algo o alguna persona, alguna situación de la que estamos hablando. Qué maravilloso este regalo. Que cuando lo entendió este hombre letrado, este hombre docto, este hombre conocedor de las escrituras, de la ley, no tuvo palabras para decir otra cosa que no sea gracias Dios por tu don inefable. Por favor, querido, 2 de Corintios 9:15, para certificar lo que estamos hablando. Gracias a Dios por su don inefable. Qué maravilloso que es el Señor. Todos sabemos que el don de Dios es Cristo. Por eso es que Él, a los que están trabajados, cansados, con sed, a los ansiosos, a los temerosos, les dice, como le dijo a esa mujer: si supieras el don de Dios, el regalo de Dios, y quién es el que te dice dame de beber, tú le pedirías a Él y Él te daría agua viva. Eso es lo que da este regalo, espectacular y maravilloso. Por eso es que esto no es una religión, no podemos bajarlo, no podemos devaluarlo a una religión. Esto es verdad y esto es vida, esto es poder de Dios que transforma, que vivifica, que cambia la vida, cambia la mente, cambia el corazón. Por eso, amados, bienvenidos a este día. Veo a mi amada Kenia y su hijo, su familia, y así a cada uno de ustedes que está aquí, a los que están mirando por el internet, por la televisión, escuchando por la radio. Bienvenidos a este tiempo de celebración, porque estamos celebrando la vida. Estamos celebrando la vida que quitó la muerte. Estamos celebrando la luz que quitó la oscuridad. Estamos celebrando el gozo que apagó la tristeza. Estamos celebrando a Cristo. Él es el regalo más glorioso. Vamos a desarrollar este mensaje en 3 puntos. El primer punto es el tiempo perfecto para la entrega de este regalo. Pero antes vamos a ver que este regalo maravilloso fue anunciado durante 42 generaciones, varios milenios. ¿Se imagina? Varios milenios. Porque dice que el mensaje, la genealogía de Cristo comenzó desde Abraham hasta el rey David, del rey David hasta la deportación, cuando fueron llevados cautivos a Babilonia. Y de la deportación hasta Jesús, son otras, cada generación era 14 generaciones.
Entonces, durante 42 generaciones, este regalo fue anunciado. Este linaje fue guardado y protegido para que el Hijo de Dios pueda venir en la carne. Porque todos sabemos que Él es 100% hombre y 100% Dios. Entonces, el apóstol Pablo dice en Romanos 1, del 1 al 3, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el evangelio de Dios, el que había prometido antes por sus profetas en las santas escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne. Tenía que ser hombre, tenía que ser una parte de él, de la carne. ¿Sabe por qué? Porque este regalo vino con un propósito, que lo vamos a ver en el desarrollo de este mensaje. Y el propósito era morir, y Dios no puede morir. Pero también tenía que ser 100% Dios, porque debía resucitar. Y solo Dios tiene la vida en sí mismo. Entonces, esto es maravilloso cuando lo entendemos. Cuando lo entendemos no vamos a estar aburridos. Cuando lo entendemos no tienen que rogarnos para venir los domingos. Cuando lo entendemos vamos a participar del cuerpo de Cristo, porque vamos a entender que la vida que portamos está en cada uno de nosotros. Y cuando nos reunimos, eso es la iglesia. La iglesia no son las paredes. Vamos a la iglesia, vamos a reunirnos con la iglesia en el hotel o donde sea. Qué importante es entender esta vida, este regalo tan maravilloso. El cumplimiento de la promesa es el primer punto, en el tiempo perfecto. Y esto lo vemos en Gálatas 4:4, que dice: pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley. Nacido de mujer, la Virgen María. Nacido bajo la ley de Moisés. La soberana voluntad de Dios trajo el regalo maravilloso, perfecto, indescriptible, que ya como hemos visto, ni el apóstol Pablo halló una palabra exacta para describirlo, para nombrarlo. Desde la voluntad de Dios era el momento perfecto, pero desde la voluntad humana era un tiempo muy difícil. Era un tiempo muy difícil para Israel. Y nosotros vemos que esta profecía de este advenimiento, de este nacimiento glorioso, siempre que se dio, era en tiempos duros y difíciles. Cuando Isaías dio la profecía, el pueblo estaba asediado por invasores. El pueblo estaba asediado no por un solo ejército, por varios ejércitos. Pero ¿cuál fue la respuesta de Dios en ese entonces? Cristo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios en el tiempo de Israel que estaban bajo el dominio romano? Cristo. ¿Y cuál es la respuesta de Dios bajo este tiempo que también estamos padeciendo? No solamente el COVID, sino también fuerzas malignas, oscuras, que quieren someter a una nación que fue liberada por aquellos que la libertaron, mandados y enviados por Dios. Pero ¿cuál es la respuesta para este tiempo, para nosotros? Cristo. Por eso es que no podemos enredarnos, no podemos envolvernos en el panorama mundial, en el panorama natural, porque hay un panorama eterno, glorioso,
que es Cristo, sigue siendo Él. Entonces, para José y María también era un tiempo difícil. Estaban comprometidos para casarse. Y el compromiso en ese tiempo era tan especial y tan válido como el mismo matrimonio. Que cuando se rompía el compromiso, tenían que dar carta de divorcio. ¿Se imagina? Es que eso era la palabra de Dios en esos tiempos. Una palabra firme, una palabra que tiene valor, una palabra que se cumple. ¿Por qué es tan importante que podamos hablar del cumplimiento del tiempo en el que Jesucristo vino a esta tierra? ¿Sabe por qué? Porque eso nos da ánimo y aliento a nosotros. Porque esta promesa fue dada, como dije, en varios milenios vino hablándose esta promesa. Y seguramente me imaginaba cuando hacía este mensaje, los portadores de esta promesa, a muchos se les burlaban, a muchos los apedreaban, muchos se sentían tan angustiados como el profeta Jeremías, que le decían el profeta llorón, por tanto rechazo que tenía por hablar de este tiempo que nosotros estamos viviendo hoy. Y muchos de ellos no lo vieron. Porque, por ejemplo, la profecía de Isaías fue dada 700 años antes que el Salvador venga a la tierra, que el Mesías se haga hombre. Estos murieron sin haberlo visto, pero vivieron en el gozo de entender en ese tiempo la vida de Cristo, porque Él se hizo hombre, pero Él es espíritu, Él es eterno. Él lo fortalecía en esos tiempos tan difíciles. Entonces, para María y José también era un tiempo muy difícil por lo que estaban viviendo como pueblo bajo la dominación romana. Los romanos les ponían unos impuestos exorbitantes, unos impuestos terribles, y estaban en pobreza. Y en ese momento, lo que nosotros pensamos, pero este es mi peor momento, ese es el momento perfecto para Dios, para ministrar y establecer la respuesta para cualquier necesidad. Y la principal la vamos a ir viendo en el desarrollo de este mensaje. Entonces, un ángel se le presentó a la Virgen María y le dijo: bendita tú entre las mujeres, llena de gracia. Dios va a traer a un hijo que nacerá a través de ti. Y ella se turbó por las palabras del ángel y le dice: ¿cómo será esto? Pues yo no conozco varón. El ángel le dijo: el santo ser que nacerá será por obra del Espíritu Santo, el cual vendrá sobre ti. Y llamará su nombre Jesús, porque Él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces ella tuvo temor, pero el ángel: no temas, porque has hallado gracia delante de Dios. Cada palabra y operación del Espíritu para nuestras vidas va a implicar dejar algo. Y me estaba mostrando el Señor el temor seguramente también que ella tenía, porque si amaba a su prometido y cuando apareciera la barriga, porque los embarazos no se pueden esconder, llegan su tiempo y tienen que salir, tienen que darse a luz. No hay plazo que no se cumpla, no hay situación que no debamos rendir cuentas, no hay deudas que no se paguen, todo tiene su momento. Y para María llegó el momento,
Pero ¿qué hizo ella? Fíjense lo que es la obediencia. Estaba con temor, pero ¿cómo respondió? He aquí la sierva del Señor, hágase en mí conforme a tu palabra. Obedeció. Y podría seguramente su amado José dejarla al verla embarazada. Y justamente eso pensó en dejarla. Pero también podría ser apedreada, porque la ley, eso era lo que estipulaba, que cualquier persona, cualquier mujer que aparezca encinta, si no estaba casada, tendría que ser apedreada. Pero a ella no le importó. ¿Por qué? Porque escuchó la voz de Dios a través del ángel. Iglesia amada, para obedecer al Señor es importante que valoremos la palabra, que valoremos los tiempos de comunión con Él. Porque ¿cómo vamos a obedecer si no tenemos certeza de lo que nos está hablando, de qué quiere que hagamos? Entonces, el mismo ángel que le habló a María, y la respuesta de ella fue la obediencia, le habló a José. Y esto lo vemos en Mateo 1. El nacimiento de Jesús, el Cristo, fue así. Su madre María estaba comprometida para casarse con José, pero antes de unirse a él, resultó que estaba encinta por obra del Espíritu Santo. Como José, su esposo, miren el grado de compromiso, ya lo llamaban esposo. Como José, su esposo, era un hombre justo y no quería exponerla a vergüenza pública, resolvió divorciarse de ella en secreto. ¡Qué gran hombre! Un hombre justo. Pero cuando él estaba considerando hacerlo, se le apareció en sueños un ángel del Señor y le dijo: José, hijo de David, no temas. Amados, esta palabra siempre se va a repetir a lo largo de nuestras vidas. No temas. No temas porque yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que siempre te ayudaré y siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. Ayer en la tarde estaba tomando un mate y el Señor me dio la imagen y el nombre de una hermana que se congrega con nosotros. Inmediatamente obedecí. ¿Y cuál era la palabra que al obedecer salió de mi boca en el audio que le grabé? No temas. Inmediatamente me respondió y me dijo: gracias, porque mi hijo y yo dimos positivo al COVID. Estamos aislados, pero Dios, amados, en el momento justo, en el momento preciso, siempre tiene una palabra. ¿Y esa palabra cuál es? No temas, porque yo estoy en ti. Es que esa es. Lo único que quita el temor es conocer y disfrutar del amor del Padre, del amor de Dios. Entonces, José, hijo de David, no temas recibir a María por esposa, porque ella ha concebido por obra del Espíritu Santo. Dará a luz un hijo y le pondrás por nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Entonces, nosotros, cuando entendemos el valor, el propósito de este advenimiento, de este nacimiento, no podemos hablar del pesebre sin hablar de la cruz. Como ya dije antes, 100% hombre porque debía morir, 100% Dios porque debía resucitar. Porque si no resucitaba, dijo Pablo, comamos y bebamos que mañana moriremos. Pero Él resucitó y Él vive. Y porque Él vive, nosotros vivimos en Él. Si no, estuviéramos muertos. Pero también vamos a ver otro punto importante del tiempo exacto, perfecto de su nacimiento, de su venida. Cómo el Señor orquesta
todas las cosas para que se cumpla su palabra. Y esto te tiene que dar ánimo y aliento, que lo que Dios te habló es de estricto cumplimiento. Se va a cumplir. ¿Saben por qué? Porque ya se cumplió en Cristo. Todas las promesas de Dios son en el sí y en el amén. ¿Por medio de quién? Por medio de ti, por medio de mí, por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Y ese medio qué implica? La fe, la obediencia, a esperar, a confiar en Él, la rendición del corazón. Entonces, hablamos el anterior domingo que María y José estaban en Nazaret. Pero ¿por qué dio a luz en Belén? Porque Dios orquestó todo para que así sea. ¿Sabe por qué? Porque se tenía que cumplir la profecía de Miqueas. Pero tú, Éfrata, Belén de Judea, pequeña, de ti me saldrá un Salvador, un guiador para mi pueblo. Se tenía que cumplir. Entonces, Dios mueve su soberanía, mueve todas las cosas. ¿Y sabe qué? Mueve los corazones aún de aquellos orgullosos que piensan que tienen grandes ideas, dándose el crédito, pero no saben que es Dios orquestándolo todo y sometiéndolos para que se cumpla el propósito de su voluntad. Se le ocurrió como gran cosa a Augusto César, al emperador, que haya un censo. Y Cirenio era el gobernador de Siria. Y a los dos se le ocurrió el censo. Ellos tenían sus motivos para cobrar más impuestos, pero no sabían que estaban obedeciendo al soberano Dios. ¿Para qué? Para que se cumpla el propósito de que su hijo nazca en Belén. Es que este Dios es poderoso. Cuando lo entendemos, cuando lo conocemos, ¿por qué vamos a estar angustiados, afanados, cuando nos dan un mal diagnóstico, cuando nos dan una mala noticia? Estamos en Él, estamos en Cristo. Entonces, Lucas 2, 1 al 7 vemos, en esos días Augusto, el emperador de Roma, decretó que se hiciera un censo en todo el imperio romano. Este fue el primer censo que se hizo cuando Cirenio era gobernador de Siria. Todos regresaron a los pueblos de sus antepasados a fin de inscribirse para el censo. Como José era descendiente del rey David, tuvo que ir a Belén de Judea, el antiguo hogar de David. Viajó hacia allí desde la aldea de Nazaret de Galilea. Llevó consigo a María, su prometida, quien estaba embarazada. Mientras estaban allí, llegó el momento para que naciera el bebé. María lo dio a luz a su primer hijo, varón. Aquí hay datos muy importantes. A su primer hijo, varón. A su primogénito. Lo envolvió en tiras de tela y lo acostó en un pesebre, porque no había alojamiento disponible para ellos. Entonces, como ya dije antes, sabemos que los plazos se cumplen. Sabemos que hay tiempos que vamos a rendir cuentas. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios se va a cumplir. Entonces le llegó el tiempo a María, los 9 meses regulares para dar a luz. Pero en realidad era el tiempo perfecto de Dios para que su hijo pueda venir y pueda nacer. Entonces, lo que importa es entender que Dios cumple a cabalidad su tiempo. ¿Y por qué hago énfasis en esto? ¿Sabe por qué? Porque también hay otra promesa de su segunda venida. Se prometió que venía, que iba a nacer como un hombre, que iba a morir, que iba a resucitar
y todo se cumplió. Pero también hay otras promesas que Él va a volver. Y esas promesas las dijo Él mismo. Las dijo Él mismo. Volveré. Volveré y los llevaré a donde yo estoy. Los tomaré a mí mismo, entendiendo que estamos en Él y Él en nosotros. Somos uno con Él. Entonces Jesús vino en el tiempo perfecto, con un mensaje de paz en tiempo de guerra. En un régimen de violencia y castigo, Él habló del amor a los enemigos, porque los judíos odiaban a los romanos. ¿Pero qué hizo Él? Amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os persiguen, haced bien a los que os maldicen. Si te obligan a llevar carga por 1 milla, ve con el 2. Un mensaje que no esperaban los judíos, pero un mensaje que cuando le obedecemos es un mensaje que transforma, que libera, que rompe cadenas. Por eso es que el apóstol Pablo no halló palabras para describir este regalo tan glorioso y maravilloso. Y dijo, gracias a Dios por su don inefable. Porque cuando se nos revela este regalo, ¿sabe qué hace? Rompe con la iniquidad, rompe con el temor, rompe con la culpa, rompe con la condenación, rompe con la oscuridad. ¿Y sabe qué hace? Establece paz, gozo, luz. Nos establece en la posición de hijos amados de Dios. Qué maravilloso que es entender que los romanos ofrecían una cruz a los malhechores, a los que se portaban mal. Pero el Rey del universo, el Hijo de Dios, el que aún tenía la naturaleza humana, que nunca pecó, voluntariamente tomó la cruz. Y Él dijo, yo pongo mi vida porque tengo poder para volverla a tomar. Su único temor era el tiempo que iba a estar separado de su Padre, porque el pecado separa de Dios. Y como Él se convirtió en pecado por amor, estuvo separado de Dios. Aceptó voluntariamente esa cruz para que a través de su muerte pueda recuperar lo que se había perdido. ¿Qué se había perdido? La vida, la comunión con Dios, la imagen de Dios en el hombre, la presencia de Dios en el hombre. Pero Él no le importó los clavos, los azotes, nada. Y se entregó voluntariamente. Cuando entendemos esto, nadie nos va a estar rogando para que hablemos con Él, para que le demos un tiempo de calidad. Todo el tiempo estamos con Él porque Él está en nosotros. Pero otra cosa es separar un tiempo para decirle, te amo, gracias, porque estaba perdida y me hallaste, transformaste mi vida. Todo lo que necesito lo encuentro en ti. Por eso es que los que han entendido no van tras de las añadiduras. Aman a Dios porque saben que las añadiduras son su herencia, los persiguen. Segundo propósito, el segundo punto. ¿Cuál es el propósito del regalo, de este regalo? Pablo nos habla en Efesios 2 con palabras sencillas acerca del propósito
de la venida del Eterno, del Hijo de Dios, del Rey del universo. Él vino para darnos vida porque estábamos muertos, para poder entender el valor de un regalo. Primero tenemos que ver quién es el que lo da, por qué lo da, cuál es el sacrificio que hace para darlo. Y nosotros podemos entender que el Padre nos dio este regalo. ¿Por qué nos los dio? No porque nos portamos bien, porque hicimos, no, por amor. Solamente por amor. Entonces, estábamos muertos y Él vino para darnos vida. Ese es el principal propósito de su venida. Vino para darnos vida. Y nosotros cuando hablamos a la gente, y yo también he incurrido en eso, y les he dicho a muchos, acepten a Jesús, porque sin Él te vas a perder, vas a estar perdido, no vas a tener vida. Sin entender que sin Él ya estamos muertos y ya estamos perdidos. Entonces el mensaje del amor de Dios es lo que dice el apóstol Pablo en Efesios 2. ¿Para qué lo repito? Usted y yo ya lo sabemos, ya sabemos esto. Pero ¿sabe qué? Es bueno recordar para ser agradecidos. Porque cuando una verdad tan relevante se repite y se repite, a muchos se les pasa y se queda como algo muy simple y hasta a veces aburrido. Pero cuando entendemos el propósito glorioso y de dónde nos sacó, de dónde nos rescató, seremos eternamente agradecidos. A cada día, a pesar del peor problema que tengamos, a pesar de la peor circunstancia que nos esté acaeciendo, que esté operando en contra nuestra, tendremos una sonrisa de gratitud, porque lo mejor lo tenemos. Y si lo tenemos a Él, toda esa situación le vamos a encontrar propósito. Lo que la gente necesita cuando está en problemas es recibir una palabra de amor. Y esa palabra siempre será Cristo. Porque nada hay comparado con este regalo maravilloso. Entonces, en Efesios 2, el apóstol Pablo hace recuerdo y dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otro tiempo. Aquí está recordando, pero reconociendo que esa era nuestra condición antigua, pero ahora ya no es. Y yo le pregunto a usted, ¿ya no es o sigue siendo? Porque es importante reconocer, entender que cuando nuestra mente se renueva, a pesar de lo que sintamos, a pesar de algún tropiezo, somos hijos amados de Dios. Somos el tesoro de Dios. Y eso lo dice. Ustedes serán mi especial tesoro. Porque si no lo entendemos, mis amados, a cualquier emoción, sentimiento negativo por lo que hicimos, vamos a estar reculando, vamos a estar volviendo atrás. Y muchos se apartan. Pero cuando entendemos el amor incomparable, incondicional, ese amor es el que nos va a sanar. Ese amor es el que nos va a hacer apasionados por Él. Porque esa es la gracia.
que cuando no merecemos, Él está ahí. Entonces seguimos. En los cuales anduviste en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Esto éramos antes, pero ahora somos hijos de luz, somos hijos de fe y obediencia, entre los cuales también nosotros vivimos en otro tiempo. Y esto me encanta, este hombre docto, este hombre irreprensible que se incluya, en los cuales anduvimos también nosotros. Y es verdad, amados. En los cuales todos nosotros vivimos en otro tiempo, en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos. Y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Esto era el tiempo pasado sin Cristo. Pero nos vamos a Efesios 2:4 y aquí hay un contraste maravilloso. Maravilloso de la gracia de Dios. La gracia siempre inicia el cambio. La muerte fue cambiada por la vida. Ya vimos la luz por las tinieblas. Por esto el apóstol Pablo, entendiéndolo y entendiendo nuestra debilidad, dice, pero Dios. Y esta palabra siempre me tocó desde hace muchos años. Y siempre la decía. Y siempre la decía cuando temía, cuando fallaba. Y decía, pero Dios. Pero Dios, amados, pero Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aún estando muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. ¿Cuál es el contraste, pero Dios? ¿Sabe cuál es? Que Cristo no vino por gente justa, no vino por aquellos que querían hacer todas las cosas bien. Vino por pecadores. Vino por aquellos que lo iban a odiar, que le iban a clavar los clavos en sus manos y en sus pies. Vino por aquellos que lo iban a escupir en su cara y le iban a dar de puñetazos. Vino por aquellos que le iban a arrancar la barba. Vino por aquellos que le iban a poner una corona de espinas. Vino por nosotros, que como dice este hombre, antes éramos hijos de ira. Y esto todo podemos decir que es así. Y dice él, lo mismo que los demás. Qué contraste maravilloso. Pero Dios, aún estando muertos en delitos y pecados, vino y nos dio vida. Nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Y juntamente con Él nos resucitó. Y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en su bondad para con nosotros en Cristo Jesús. Por gracia sois salvos, amados. Esto no es por obras, esto es por gracia. Vivamos por gracia, vivamos por fe y decidamos creer y obedecer a su voz, a su verdad, a su palabra. Y esto no es de vosotros, pues es un don de Dios. El don es Cristo. No por obras para que nadie se gloríe. Mis amados, los que vivimos en este planeta no entendemos mucho la palabra venir. Yo puedo decir, voy a venir el próximo domingo, pero estoy aquí, no estoy fuera de la estratosfera, estoy aquí en este planeta. Pero sí Jesús pudo decir, yo he venido, porque Él no vino de este planeta, Él vino de la eternidad. Él vino del cielo. Y por eso es que Él pudo decir,
yo he venido. Y vamos a ver a qué vino. Aparte de darnos vida, que eso es lo máximo, lo más importante. Juan 12, 46, 47 dice, yo la luz he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Al que oye mis palabras y no las guarda, yo no lo juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Amados, es que no podemos quedarnos indiferentes ante esta realidad. No vino a juzgarte. Lo que hayas hecho antes de Cristo era el gobierno de la vieja naturaleza. ¿Por qué te condenas? ¿Por qué no te perdonas a ti mismo? Y aceptas el amor del Padre, la gracia de Dios, que ¿sabe qué? Nos hizo justos, como si nunca hubiéramos pecado, por la nueva naturaleza que nos dio. Nos hizo perfectos, nos hizo santos, pero sobre todo nos ama. Qué hermoso es disfrutar el amor. El otro día hablando con una persona muy amada, eso era lo que, no sé si se lo dije o lo pensé, pero cuánto bien nos hace el amor. Cuánto bien nos hace dar palabras del amor de Cristo en nosotros. En estos tiempos, no seamos solamente emocionales. Por la Navidad, no. La vida que portamos es una vida de amor. Atrévase a creer en las promesas atrevidas de Dios, porque no lo dijo en un lugar oscuro de la tierra. No dijo a nuestra descendencia, ni a la descendencia de los antiguos, en vano me buscan. No. Atrevámonos a creerle. Atrevámonos a expresar el amor de esta naturaleza maravillosa. Familias amadas, expresa el amor. No hay por qué estar divididos. Cristo vino. Cristo está en usted. Él no vino a juzgar. No vino a juzgarnos, si lo podemos en primera persona o en tercera persona. Vino a salvarnos. ¿De qué? De nosotros mismos. De esa vieja vida inconsecuente con la verdad, incongruente con la verdad, incoherente con la verdad. Porque obviamente no conocíamos la verdad hasta que Cristo apareció. Y Él dijo, yo soy la verdad. ¿Y qué es lo que hace la verdad? Hace libre, libera. Entonces, y el punto tan importante, Juan 10:10, el ladrón no viene sino para matar, robar y destruir. Si el ladrón te está robando, te está dividiendo, te está matando tus sueños, acepta este regalo maravilloso. Acepta a Cristo. ¿Por qué? Porque Él dijo, pero yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. ¿Sabe qué? No se limitó a darte una vida eterna. La abundancia es Él en nosotros. Eso fue lo que no entendieron el hijo pródigo ni el hermano mayor. El uno se fue a disfrutar, según él, eso era disfrutar, derrochar su herencia, hasta que lo perdió todo. El hijo mayor se quedó en casa, trabajando, haciendo cosas seguramente para el padre, pero ninguno de los dos disfrutó su presencia, su amor. Y este es un tiempo para abrazar al Padre, para dejarnos abrazar por Él, para disfrutar su amor. Su amor sana, su amor fortalece, su amor
nos da identidad, seguridad, madurez. A veces vemos a las personas de acuerdo a la percepción, muchas veces equivocada de la carne que tenemos. Comencemos a verlos en Cristo. Así como Dios nos ve, veamos a los demás. Entonces, el niño que a los 12 años enseñó a los maestros de la ley, el hombre que creció y caminó por las aguas del mar de Galilea, el que sanó a los enfermos, el que limpió los leprosos, el que resucitó a los muertos, pero sobre todas las cosas, el que nos dio vida, está en nosotros, vive en nosotros. Y ese es el mayor propósito de su venida, de hacernos como Él es. ¿Sabe para qué? Para que otros puedan disfrutar del amor del Padre, para que otros puedan verlo a Él a través de este hijo corporativo. Porque usted y yo somos el hijo corporativo de Dios. Somos sus hijos personales, pero también como iglesia. Este hijo corporativo que salió de Egipto para adorar, liberar a los demás, para servir al Padre. Eso le dijo Dios a Moisés que diga a Faraón: deja ir a mi hijo para que me adore en el desierto. Pero ¿cómo vamos a adorar en los problemas? ¿Cómo vamos a adorar en la escasez? ¿Cómo vamos a adorar en la pandemia? Cuando tenemos una revelación del propósito de Dios. No hay desierto que nos aguante, no hay desierto que nos mantenga con la boca callada. Vamos a gritar al mundo: nosotros tenemos a Cristo, no una religión. Leí lo que dijo un comentarista. Él era Dios hombre, no Dios viviendo en un hombre. Este era Dios y hombre, combinado en una sola persona, dos naturalezas, una sola persona, un enigma y misterio, perpetuos, desafiando las posibilidades de explicación alguna. No hay explicación, amados, que Dios se hizo hombre. Pero ¿saben qué? Como el ángel le dijo a María, lo que es imposible para el hombre es posible para Dios. Y ese Dios de lo imposible lo habita, está en usted. No se enfoque acá abajo. Mantenga su mirada en lo consumado, en lo eterno, en lo que ya se realizó. Nosotros estamos viviendo nuestra vida desde una plataforma de victoria. No nos exime pasar situaciones difíciles, pero sí hay una garantía, que Él siempre está, porque nos habita. Y en todas las cosas nos ha dado la victoria, nos ha hecho más que vencedores. Y termino con el último punto, el valor del regalo. ¿Qué valor le da usted a este regalo después de todo lo que hemos escuchado? ¿Cuál es el valor que le da? ¿Cuánto vale? ¿Sabe qué? El apóstol Pablo nos contesta en Colosenses y dice: quiero que lo sepan para que cobren ánimo. Colosenses 2:2. Permanezcan unidos en amor y tengan toda la riqueza que proviene de la convicción y el entendimiento. Así conocerán el misterio de Dios, es decir, a Cristo, el regalo, en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. Y siguiendo la secuencia de esto, porque este Cristo indescriptible, en Él están escondidos los tesoros de la sabiduría y el conocimiento. Siguiendo la secuencia, en Colosenses 2:9-10 dice: porque en Él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad, y vosotros estáis completos en Él, que es la cabeza de todo principado y autoridad. Amados, esta es una buena noticia. A usted no le falta nada.
aunque lo piense así, aunque de repente sus emociones lo engañen, a usted no le falta nada. Está completo en Cristo. ¿Y sabe qué? No lo puede completar nadie. Cuando me case voy a estar completa. Cuando tenga mis hijos, no. El único que puede completarlo es Cristo. Todo lo demás son añadiduras del amor de Dios para complementar nuestra vida. Porque nos hizo para vivir en comunión, en unidad. Eso es lo que hace la luz. Nos trae a la comunión con su Hijo y con nuestra casa, con nuestra familia, con la sociedad, con la iglesia. Entonces, ¿cuánto vale el regalo de Dios? Me impresiona algo que lo vemos en las Escrituras. Dice que unos reyes magos del oriente, gente que no conocían la palabra como lo conocían los judíos, vinieron de tierras muy lejanas, seguramente 6 meses caminando cabalgando en sus camellos, porque oyeron una voz y vieron una estrella que les mostraba dónde iba a nacer el Mesías. Y ellos, cuando llegaron, preguntaron, sabiendo que esa nación era la nación escogida por Dios para que su hijo pueda nacer. Preguntaron a Herodes, ¿dónde está el rey de los judíos? Porque venimos a adorarle. Y Herodes y todo Israel se turbó. Y Herodes comenzó a preguntar a los religiosos, a los que sabían las profecías. ¿Y saben qué dijeron? En Belén va a nacer el Mesías. Pero no se les movió un pelo. Siguieron en sus esquemas, en sus dogmas. Por eso es que la religión es horrible. Pero estos hombres, siendo revelados por Dios y siguiendo la estrella, llegaron a la casa donde estaba el niño. ¿Y sabe qué le ofrecieron? Los regalos que le ofrecieron no son regalos para un niño. ¿Sabe por qué? Porque ellos no vieron a un niño. Ellos vieron a un rey. Ellos vieron al Dios hecho hombre. Ellos vieron a un Salvador. Entonces le ofrecieron oro, que representa la naturaleza divina. Le ofrecieron incienso. ¿Saben por qué? Porque este Cristo es olor fragante, es olor agradable a Dios. Y esto es lo que está en nosotros. Por eso es que usted y yo somos olor fragante para Dios. Pero también le ofrecieron mirra, porque vieron al Cristo crucificado, porque vieron el propósito, morir para que ellos mismos tengan vida y para que nosotros tengamos vida. Entonces, mis amados, queda una pregunta para usted en su corazón. Si los Reyes Magos, viendo naturalmente al niño, no lo vieron como niño, lo vieron como rey, lo vieron como Dios y lo vieron como el Salvador del mundo, ¿cómo lo ve usted? ¿Y qué le va a ofrecer usted? ¿Qué es lo que Dios quiere? ¿Qué es lo que Dios más le importa? Podemos preguntar, ¿con qué pagaremos? Amor tan sublime. ¿Con qué pagaremos este amor incomparable? ¿Con qué pagaremos
Esta vida gloriosa que tenemos hoy la podemos disfrutar a pesar de los problemas. ¿Sabe qué? ¿Qué es lo único que Dios quiere? Tu corazón, tu mente, tu alma, que se pueda rendir a Él, que pueda ser completamente de Él y que pueda decir: Señor, aquí estoy. ¿Qué quieres tú de mí? Te entrego mi vida, te entrego mi corazón, te entrego mis días, te entrego mi tiempo, te entrego mis talentos, te entrego todo lo que soy. Es lo único que quiere. Dios no quiere tu plata. Y lo digo, no quiere tu dinero. Si yo tuviera hambre, dijo, no te lo pediría a ti, porque mío son los montes y todo lo que se opera, todo lo que hay, todas las bestias, todo es mío. Ríndeme alabanza, dijo, y adoración. Eso es lo que quiere. ¿Sabe por qué? Porque la adoración es la expresión de un corazón que se rindió, que dejó el yo, que dejó el egoísmo y que entendió el regalo indescriptible.